Supe que algo andaba mal en el momento en que abrí los ojos. La habitación daba vueltas. Mi lengua se sentía como algodón seco. Mis brazos y piernas estaban pesados, demasiado pesados para levantarlos. Intenté hablar, pero solo salió un gemido débil. El ventilador de techo sobre mí crujía como si se burlara de mí. Y entonces lo vi. Mi padre. Estaba de pie al borde de la cama, sonriendo. Esa misma sonrisa fría e inescrutable que no había visto en más de 60 años. Pero eso es imposible, pensé. Se supone que está muerto. Intenté moverme, gritar, entender qué estaba pasando, pero mi cuerpo no respondía. Y fue entonces cuando noté el vaso en la mesita de noche junto a mí, medio lleno. El hielo derretido. La mancha de lápiz labial. Mío. Había puesto algo en mi bebida. Y ahora no sentía mis piernas. Mi nombre es Martha Ellen Granger. Tengo 84 años. Soy una enfermera retirada de un pequeño pueblo a las afueras de Portland, Oregón. Tengo 3 hijos, una hija distanciada y una perra Golden Retriever llamada Daisy que le ladra a habitaciones vacías. He sobrevivido a 2 esposos y enterrado a más amigos de los que quisiera contar. Y hasta hace unos días, pensé que ya había vivido el peor dolor que la vida podía ofrecerme. Me equivoqué. Verás, siempre he tenido lagunas en la memoria cuando se trata de mi infancia. Mi padre era estricto, frío, del tipo de hombre que llegaba a casa, daba un portazo y no decía nada en toda la noche. Trabajaba en el aserradero y olía a aceite y sudor. Mi madre era tímida, siempre horneando algo o tarareando nerviosamente cuando él estaba cerca. Me fui de casa a los 17. Nunca miré atrás. Construí una vida de verdad. Me convertí en enfermera, me enamoré y crié hijos. ¿Mi pasado? Lo guardé como una caja de Navidad vieja, cerrada con cinta y enterrada muy profundo. Hasta hace 3 noches. Acababa de regresar del club de lectura. Era un grupo pequeño, principalmente viudas y un hombre mayor torpe llamado Leonard que siempre traía donas rancias. Estábamos discutiendo Rebecca de Daphne du Maurier, y recuerdo haber dicho lo espeluznante que puede ser el recuerdo de alguien, cómo permanece. Extraño ahora que haya dicho eso. Como si mis propios fantasmas me hubieran estado escuchando. En fin, llegué a casa, dejé salir a Daisy al patio trasero, me preparé un vaso de sidra especiada caliente y me senté en mi sillón floral favorito a ver repeticiones de Murder, Shigrot. Ese es el último recuerdo claro que tengo. El momento siguiente, desperté en lo que parecía ser mi habitación de la infancia, excepto que estaba limpia, pulida, casi demasiado perfecta. La luz del sol entraba justo en el ángulo correcto. Las cortinas de encaje parecían nuevas. La colcha en la cama estaba cosida a mano, igual que las que hacía mi madre. Pero nada de eso tenía sentido. No había puesto un pie en esa casa desde que era adolescente. Y entonces apareció él. Mi padre. Mismos tirantes. Mismo cabello castaño peinado hacia un lado, pero con más canas. Más viejo. Vivo. Debo estar soñando, pensé. Pero ¿por qué no podía moverme? ¿Por qué todo se sentía tan real? Toma tu té, Marty, dijo, extendiéndome una taza. Ese apodo. Solo él me llamaba así. Negué con la cabeza, no. Pero mi voz era solo un susurro. Mi mano temblaba al intentar empujar la taza. Él la colocó sobre la mesa de noche, acariciándome la cabeza como si fuera una niña otra vez. Siempre terca. Igual que tu madre. Quise gritar, pero no pude. Y entonces, dijo algo que me heló la sangre. ¿Recuerdas lo que hiciste, verdad? ¿Qué hice? ¿De qué estaba hablando? Se acercó más. Pude ver las arrugas en su rostro, las grietas en su piel, la intensidad detrás de sus ojos nublados. Has olvidado el sótano, ¿verdad? ¿Sótano? Esa palabra hizo que algo dentro de mí se rompiera. Imágenes. Destellos. Sombras. Una puerta que nunca se me permitió abrir. Las manos temblorosas de mi madre. Gritos ahogados por las paredes. Intenté incorporarme.
Tenía que salir de esa habitación. Intenté alcanzar la ventana, pero mis piernas no se movían. El pánico me envolvió como agua helada. No estaba soñando. Algo había pasado. Algo muy, muy real. Y todo comenzó con esa bebida. Déjame llevarte atrás. Antes de que tomara esa sidra. De vuelta al momento en que llegó la carta. Venía en un sobre. Sin remitente. Solo mi nombre garabateado con letra temblorosa. Dentro, una fotografía en blanco y negro, descolorida. De mí, cuando era niña. De pie junto a mi padre. Y detrás de nosotros, una sombra en la puerta del sótano. No era mi madre. Y definitivamente no era ningún vecino que recordara. Una nota estaba sujeta con un clip a la foto. Decía simplemente: ¿recuerdas lo que hay debajo? La tiré de inmediato. No quería pensar en eso. Pensé que tal vez alguno de los chicos del grupo de ancianos estaba gastando una broma. Pero esa sombra en la imagen no salía de mi cabeza. No dormí esa noche. Apenas dormí al día siguiente. Para el tercer día, estaba exhausta. Nublada. Y fue entonces cuando recibí la llamada. Era de un hombre que decía ser un agente inmobiliario. Dijo que estaba gestionando la venta de una propiedad que una vez perteneció a mi familia, una propiedad que había sido desocupada recientemente. Le dije que no había sido dueña de esa casa en décadas. Bueno, dijo, eso es extraño, señora. Porque alguien acaba de entrar y firmar la escritura con su nombre. Y dejaron una carta para usted. ¿Esa carta? Me estaba esperando cuando llegué a casa. Misma letra. Mismas palabras. ¿Recuerdas lo que hay debajo? Todavía no sé qué es real. Todavía no sé qué puso en esa bebida. Pero estoy empezando a recordar el sótano. Y esa noche, escuché a alguien llorar allá abajo. Una niña. Joven. Descalza. Y estaba diciendo mi nombre. En el momento en que oí a la niña susurrar mi nombre desde debajo del suelo. Todo dentro de mí se congeló. No era el tipo de sonido que escuchas en sueños. No. Era agudo. Real. Como solo algo enterrado en la memoria puede sentirse cuando de repente escarba su camino hacia la superficie. Marty, ayúdame. Esa era su voz. Y no era la mía. No era la voz de mi infancia, ni un recuerdo de juegos imaginarios. Era alguien más. Pero ¿cómo sabía mi nombre? Me incorporé, de repente. Así, sin más. El peso en mis extremidades, la niebla en mi cabeza, desaparecieron. Me tambaleé hacia la puerta, agarré el viejo pomo de bronce y lo giré. Cerrado. Por supuesto que sí. Pero la voz no se detenía. Seguía llamándome desde debajo del suelo, como si hubiera algo justo bajo el dormitorio en el que estaba atrapada. La madera crujiente bajo mis pies parecía latir con cada sílaba. Marty, Marty, déjame ir más despacio y explicarte. Después de que llegaron esa extraña foto y la carta, supe que algo no estaba bien. Lo sentía en los huesos, como cuando se avecina una tormenta y las articulaciones duelen. Así que llamé a mi hijo Gary. Gary es el responsable. Enseña matemáticas en la secundaria. Vive a 3 horas de distancia, pero llama todos los domingos como un reloj. Cuando le conté sobre la carta y la foto, se quedó en silencio. Mamá, dijo, ¿sigues tomando tu medicina? Sí, respondí, tratando de no sonar ofendida. Estoy vieja, Gary, no loca. Se ofreció a venir. Le dije que no. Preguntó otra vez. Aún así dije que no. Pero ojalá lo hubiera dejado venir. Porque esa noche, la misma noche que tomé la sidra, comencé a ver cosas. Al principio, solo destellos. La mesa del comedor de mi casa de infancia. Los zapatos marrones de mi padre. Un lazo rojo en el cabello de alguien. Luego vinieron los sueños. Sueños en los que era pequeña otra vez. Donde alguien sostenía mi mano en la oscuridad. Donde escuchaba llantos que venían del sótano.
Y ahora, estaba de vuelta en esa casa. Despierta. Comencé a golpear la puerta. Déjenme salir. Grité. Déjenme salir ahora. Nadie respondió. Pero el llanto se hizo más fuerte. Caí de rodillas y presioné mi oído contra el piso. Las tablas estaban frías. Polvorientas. Toc, toc, toc. Entonces lo escuché. 3 golpes. Desde abajo. Alguien, o algo, estaba ahí abajo. Con vida. Debí haberme desmayado otra vez. Porque lo siguiente que recuerdo es estar en una habitación diferente. La cocina. Mi cocina de infancia, perfectamente recreada. Los azulejos amarillos. La estufa con astillas. El viejo papel tapiz floral que mi mamá solía pegar con goma Elmer y rezos. Y sentada en la mesa, estaba mi madre. Viéndose igual que cuando yo tenía 9 años. Pero aquí está el detalle, no parecía feliz de verme. De hecho, parecía aterrada. ¿Mamá? Dije, dando un paso hacia ella. Ella negó con la cabeza lentamente. Sus manos temblaban mientras agarraba la taza frente a ella. No deberías estar aquí, susurró. Yo, no entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está papá aquí? ¿Por qué estás tú aquí? Fue entonces cuando me miró a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Lo desbloqueaste. ¿Qué? Abriste la puerta. La que mantuvimos cerrada durante 60 años. Mi corazón latía con fuerza. Quise preguntar más, pero la habitación comenzó a desvanecerse otra vez. Como niebla tragándose las paredes. Parpadeé. Y esta vez, cuando abrí los ojos, ya no estaba en la cocina. Estaba bajo tierra. Olía a moho y a hierro. El aire era húmedo y espeso. Escuchaba gotas de agua cayendo del techo. Las paredes eran de piedra. Agrietadas. Viejas. Y allí estaba. El sótano. El sótano de mi padre. Aquel que siempre dijo que era zona prohibida. Estaba de pie dentro de él. Pero esta vez, no estaba vacío. Había una única silla de madera en el centro de la habitación. Cuerdas en los brazos. Una muñeca rota en el suelo. Y algo escrito en la pared con tiza descolorida. Di la verdad, Martin. Retrocedí, el corazón golpeando con fuerza. ¿Qué verdad? Susurré hacia la oscuridad. Pero en el fondo, lo sabía. Había algo que vi cuando era niña. Algo que había enterrado. Algo que intentaron hacerme olvidar. Y quizás ahora, después de todos estos años, mi padre estaba tratando de hacerme recordar. Me di la vuelta para correr, pero la puerta en la parte superior de las escaleras se cerró de golpe. Una voz detrás de mí gruñó. Se suponía que lo olvidarías. Me giré de golpe, el corazón gritando, solo para no encontrar más que sombras. Nadie detrás de mí. Ningún movimiento. Ningún paso. Solo ese aire helado del sótano y el mensaje en la pared. Di la verdad, Martin. Pero la voz, profunda, áspera, seguía resonando dentro de mi cabeza como si se hubiera deslizado directo a mis oídos. Se suponía que lo olvidarías. Tropecé hacia atrás, casi cayendo sobre la muñeca rota en el suelo. Tenía un solo ojo, labios cosidos y un lazo rojo atado alrededor del cuello. Algo en ese lazo me revolvió el estómago. De repente, la temperatura en el sótano cayó. Podía ver mi aliento. Y entonces, la escuché de nuevo. La niña. Estaba sollozando. No fuerte, pero con un dolor crudo. Como si se estuviera ahogando con cada llanto, como si lo hubiera estado haciendo durante años. Por favor, ya no quiero quedarme aquí abajo. Esa voz no sonaba como un sueño. Sonaba atrapada. Real. Me giré hacia el fondo del sótano donde había una pequeña puerta de madera. No la reconocía, pero sentía como si ya la hubiera visto antes. En sueños. En pesadillas. O peor, en mis propios recuerdos. Alcancé el picaporte, con los dedos temblando. Y justo antes de girarlo,
¡Van! La puerta principal de arriba se abrió de golpe como un trueno. Pasos pesados retumbaron bajando las escaleras. Él venía. Déjame contarte sobre mi padre. Albert Granger. La gente del pueblo lo llamaba un proveedor. Decían que era disciplinado, respetado y silencioso. Pero en nuestra casa, él era una sombra que se cernía sobre todo. Nunca sonreía. Nunca abrazaba. Nunca hablaba a menos que fuera para corregir o mandar. Amaba su cobertizo más que a sus hijos. Lo cerraba con llave cada noche, y no se nos permitía preguntar por qué. Mi madre una vez me dijo en un susurro: «Nunca vayas a buscar donde tu padre te dice que no mires». No lo entendí entonces. Pero ahora sí. Porque las cosas que él mantenía escondidas no eran solo herramientas o secretos. Eran verdades enterradas. Los pasos se acercaban. Me agaché detrás de un viejo barril, sujetando la muñeca rota con una mano como si pudiera protegerme. Entonces los pasos se detuvieron. Un largo silencio. Luego, la encontraste, ¿verdad? Era su voz. La de mi padre. Áspera y lenta, como metal oxidado raspando madera. La mantuve oculta todos estos años. Pero tú no pudiste dejarlo en paz. No respondí. No podía. Sus botas entraron en mi campo de visión, negras, pesadas, cubiertas de tierra y algo más oscuro. Paseaba lentamente por el sótano, respirando como un toro. Te hice olvidar, gruñó. Te di una vida. Una buena vida. ¿Por qué tuviste que arruinarlo todo? Mi voz se quebró al forzar una sola palabra. ¿Quién o era ella? Silencio. Luego, era tu hermana. Todo mi cuerpo se enfrió. ¿Hermana? Nunca tuve una hermana. Siempre me dijeron que era hija única. Siempre lo creí. Pero de repente, los recuerdos me golpearon como olas. Una segunda cuna. 2 vestidos rosados. Risas. Luego, nada. Como si alguien la hubiera recortado de mi infancia con tijeras sobre papel. ¿La encerraste aquí abajo? Susurré. Su voz estaba más cerca ahora. Era peligrosa. Mentía. Quería arruinar a esta familia. Tu madre me lo rogó. No, dije, temblando. Solo era una niña. Veía cosas, siseó. Cosas que no debía ver. Te las contó también. ¿No lo recuerdas? Iban a decirle a alguien. Así que las detuve a las 2. ¿Nos detuvo? Mi visión se nubló. Mis piernas flaquearon. Y entonces, como un rayo partiendo el cielo. Lo recordé. Tenía 5 años. Era un martes. Se había ido la luz esa noche. Estaba asustada. Recuerdo a mi madre encendiendo velas en la cocina. Yo vagaba por la casa, buscando a mi hermana. No conocía esa palabra entonces, pero recuerdo a la niña con el lazo rojo. Estaba llorando. La encontré en la parte superior de las escaleras del sótano. Papi me hizo daño, susurró. Tenía moretones en los brazos. Arañazos. Y sostenía algo pequeño y afilado. Intentó decirme algo más, algo sobre un hombre que no debía estar en la casa. Pero entonces apareció mi padre. La agarró. Ella gritó. Y a la mañana siguiente, ya no estaba. Mi madre dijo que se había ido a vivir con la tía Lila. Pero yo nunca tuve una tía Lila. Miré a mi padre ahora, ese hombre retorcido y cruel de pie a centímetros de mí. Ella era real, dije. Asintió. Lo era. La mataste. Él sonrió. No, Marty. Tú lo hiciste. Mi boca se abrió. ¿De qué estás hablando? La empujaste, dijo, acercándose. Estaban jugando en lo alto de las escaleras. Ella cayó. Lloraste por horas. Lo olvidaste. Así que te dejé olvidarlo. Era más fácil así. No, eso no es cierto. Pero incluso mientras lo gritaba,
Partes dentro de mí empezaron a desmoronarse. ¿Lo hice? ¿Hice algo? ¿Lo reprimí todo? ¿O era esto solo otra de sus enfermizas manipulaciones? Antes de que pudiera responder esa pregunta, la pequeña puerta de madera al fondo del sótano se abrió sola. Dentro, oscuridad. Pero más allá, un sonido tenue. Respiración. Y un susurro. Ven a ver la verdad. Me giré. Pero mi padre se lanzó sobre mí. Y de repente, todo se volvió negro. Desperté en el suelo de piedra frío, jadeando por aire. El sótano estaba más oscuro que antes. El aire, más espeso. La puerta de madera al fondo estaba ahora completamente abierta, llevando a una oscuridad total. Pero lo peor. Mi padre se había ido. Me incorporé lentamente, frotando el costado de mi cabeza donde palpitaba. Mi corazón latía tan fuerte que resonaba en mis oídos. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero una cosa era clara: alguien, o algo, quería que siguiera adelante. Y entonces lo oí de nuevo. Esa voz. Suave. Familiar. Marty, por favor, date prisa. Me estaba llamando desde la oscuridad. No sé qué me poseyó, una mezcla de culpa, miedo y algo más profundo que no puedo nombrar, pero me levanté, me apoyé contra la pared y entré en ese pasillo negro. No miré atrás. Tal vez pienses que estoy loca. Una anciana senil contando historias de fantasmas desde un ático polvoriento en Oregón. Pero esto es real. Yo sé lo que vi. Y lo que sentí al moverme por ese túnel estrecho. Era más frío que cualquier invierno que haya conocido. Las paredes se sentían como hielo. El piso estaba mojado. Mis pantuflas hacían ruido con cada paso. Extendí la mano para sentir lo que tenía delante, rozando la piedra hasta que se abrió en una pequeña habitación subterránea iluminada por una única bombilla parpadeante que colgaba de un cable. Y allí estaba ella. La niña. No más de 10 años. Piel pálida. Lazo rojo en el cabello. La muñeca rota a sus pies. Levantó la vista hacia mí, no con enojo, ni con miedo. Solo tristeza. Volviste, susurró. Di un paso tembloroso hacia adelante. ¿Eres mi hermana? Ella asintió. Lágrimas llenaron sus ojos. Te culpó. Pero no fue tu culpa. Caí de rodillas, temblando. No te recordaba, dije. No recordaba nada. Hasta ahora. Ella sonrió suavemente. No debías hacerlo. Él se aseguró de eso. Miré alrededor de la habitación. Había juguetes. Un colchón. Una pequeña estantería. Todo envejecido, podrido, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí abajo? Negó con la cabeza. El tiempo no funciona igual en los lugares olvidados. Su respuesta me heló, pero lo que dijo después me destrozó. Tú no me empujaste. Él lo hizo. Sentí que mis pulmones colapsaban. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dijo que fui yo? Ella extendió la mano y puso algo en la mía. Una fotografía. Descolorida y rota, pero la reconocí de inmediato. 2 niñas en lo alto de una escalera, ella y yo. Ella señalaba hacia abajo. Y detrás de nosotras, una sombra. Era él. Intentabas detenerlo, dijo. Trataste de ayudarme. Pero viste demasiado. Entonces todo hizo clic. Las puertas cerradas. Los vacíos en la memoria. El hecho de que nunca me sentí segura en esa casa. Él no solo la ocultó. La borró. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la foto. ¿Pero cómo es que sigues aquí? Pregunté. La niña no respondió. Solo señaló la pared. Allí, rayado en la piedra, había una lista de nombres. Nombres de niñas. Docenas de ellos. Y debajo de cada uno, fechas. Algunos solo tenían nombres de pila. Algunos nada más que marcas de conteo. Y al final de todo, Emily Granger 1964.
Marta Granger, siguiente. Me tambaleé hacia atrás. ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? Y entonces lo vi. El anillo. El anillo de mi madre. Estaba enterrado bajo un montón de polvo en la esquina. Lo recogí, y los recuerdos me golpearon como una avalancha, mi madre sollozando detrás de la puerta del dormitorio. Mi padre gritando que ella sabía demasiado. La noche en que desapareció. Él no solo lastimó a mi hermana, también silenció a mi madre. De repente, el túnel detrás de mí se cerró de golpe. ¡Pop! La bombilla encima estalló con un chasquido agudo. Y la habitación se sumió en la oscuridad total. Me giré hacia la niña, pero ella ya no estaba. Y en su lugar, estaba él. De pie a centímetros de mí. Ojos desorbitados. Respiración pesada. Sosteniendo algo en la mano. Un martillo largo y oxidado. Se suponía que lo olvidarías, Marty. Corrí. No sé cómo. No sé hacia dónde, pero mis piernas finalmente se movieron. Corrí por el pasillo angosto, raspándome los brazos con la piedra, sollozando como una niña. Él venía detrás de mí, persiguiéndome. Tú no tienes derecho a contar la historia. Rugía. Encontré las escaleras. Subí. Gateé. Golpeé la puerta en la parte superior con los puños. ¡Ayúdenme! Grité. Por favor. Entonces, luz. La puerta se abrió de golpe desde el otro lado. Y allí de pie. Estaba Gary. Mi hijo. Me levantó, rodeándome con los brazos. Mamá. Te he estado buscando por todas partes. Colapsé sobre él, jadeando, sollozando. Él está aquí. Papá está aquí. Gary se congeló. Mamá, el abuelo murió en 1989. Le agarré la camisa. Él está aquí. El sótano, Emily, es real. Mamá, dijo Gary suavemente, esta casa no tiene sótano. Esta casa no tiene sótano. Las palabras de Gary me cortaron como una cuchilla helada. Parpadeé, aún jadeando, con las rodillas magulladas y sangrando por arrastrarme. Mis manos temblaban en las suyas, el anillo que había encontrado aún apretado entre mis dedos. No podía respirar. ¿Qué estás diciendo? Tartamudeé. Acabo de estar allí. Vi a Emily. Lo vi a él. Gary frunció el ceño, guiándome lentamente a la silla más cercana en el pasillo. Se agachó a la altura de mis ojos, como cuando era niña y me raspaba la rodilla. Mamá, dijo suavemente, llevas desaparecida 2 días. Te encontramos tirada en el porche, inconsciente. Los paramédicos dijeron que no había signos de trauma. Nada físico. Pero seguías repitiendo un nombre una y otra vez. Mi boca estaba seca. ¿Qué nombre? Él dudó. Emily. No pude hablar. No pude moverme. Solo pude aferrarme al viejo anillo hasta que dejó una marca en mi palma. Ella es real, susurré. Era mi hermana. Gary parecía confundido. Mamá, no tienes una hermana. Lo miré fijamente. Eso es lo que él quería que todos creyeran. Se echó hacia atrás, mirando hacia la sala donde 2 policías hablaban con un vecino. Mamá, entré en la casa. Busqué por todas partes. Las habitaciones, el suelo, las paredes. Incluso llamé a un contratista para escanear inconsistencias estructurales. ¿Y? No hay sótano, dijo con firmeza. Nunca lo hubo. Fue como si me hubiera abofeteado. Sabía que había estado allí. Recordaba las escaleras. El frío. El olor. Su voz. La voz de ella. El martillo. Recordaba correr por mi vida. Entonces, ¿de dónde salió esto? Espeté, abriendo la mano y mostrándole el anillo. Gary se inclinó. Sus ojos se agrandaron. Ese es el anillo de bodas de la abuela. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza. Lo encontré en la habitación. Enterrado en el polvo.
Lo tomó con cuidado, mirándolo con incredulidad. Pensé que se había perdido en el incendio. ¿Qué incendio? Me miró lentamente. El cobertizo se quemó en el 64. Ese fue el mismo año en que el abuelo se retiró anticipadamente y nos mudamos a Spokane. Nadie me había contado eso. Yo tenía solo 23 años en ese entonces. Estaba embarazada de mi primer hijo. Pero fue cuando empecé a olvidar, realmente olvidar, cosas. Pedazos completos de mi infancia, borrados. Y ahora, de alguna manera, todo estaba volviendo. Esa noche, después de que la policía se fue y los vecinos dejaron de susurrar, me senté en el sillón junto a la ventana en el cuarto de invitados de Gary. La luna estaba llena. Daisy yacía acurrucada a mis pies, tranquila por primera vez desde que regresé. Sostenía el anillo con fuerza en una mano y la fotografía descolorida en la otra, la de las dos niñas en la escalera, con la sombra detrás. Y seguía oyendo la voz de Emily. Tú no me empujaste, él lo hizo. No podía dormir. No después de todo eso. Así que volví a revisar la caja de fotos viejas en el ático de Gary. Fotos de bebé. Cumpleaños. Parrilladas familiares. Todo cuidadosamente etiquetado. Pero entonces, vi algo que me detuvo el corazón. Una foto rasgada. De un picnic en el parque. Mi madre sonriendo. Mi padre con su sombrero habitual. Y dos niñas. Una era yo. La otra, tenía un lazo rojo en el cabello. Casi dejé caer la caja. No había ningún nombre en el reverso. Solo una fecha. Julio de 1962. Y de repente, lo recordé todo. El picnic. El helado. Emily y yo riendo detrás del árbol. El momento en que tropezó y se raspó la rodilla, y yo la ayudé a levantarse. Éramos reales. Estábamos juntas. Él intentó borrarla. A la mañana siguiente, me desperté temprano y tomé una decisión. Necesitaba volver. No solo a la casa, sino a los archivos. Le pedí a Gary que me llevara a los archivos del condado. No quería al principio, dijo que necesitaba descansar. Pero lo convencí. Algo en mis ojos debió decirle que esto no se trataba solo de recuerdos. Se trataba de la verdad. Los archivos estaban silenciosos, polvorientos. La mujer en recepción apenas levantó la vista al entrar. Le dije mi apellido de soltera. Granger. Sacó un expediente delgado. Y allí estaba. Una sola línea. Certificado de nacimiento Emily Ann Granger. Fecha, 3 de febrero de 1952. Padres, Albert y June Granger. Estado, fallecida. Pero no había certificado de defunción. Ni causa de muerte. Ni fecha. Ni registro de entierro. Solo un sello en la página. Restringido. Se lo mostré a Gary. Se puso pálido. No entiendo, murmuró. ¿Por qué estaría restringido? Porque lo encubrieron, dije. Él hizo que lo hicieran. Salimos de los archivos en silencio. Pero al caminar hacia el auto, un hombre con un abrigo marrón se interpuso frente a nosotros. Mayor. Delgado. Arrugado. ¿Martha Granger? Preguntó. Asentí. Me miró con una mezcla de miedo y vergüenza. Conocí a tu padre, dijo. Trabajé en el aserradero. Vi cosas en ese entonces. Cosas que debía haber denunciado. Contuve la respiración. Sabía sobre el sótano, susurró. Gary dio un paso adelante. Señor, ese sótano. Existió, dijo el hombre. Pero lo rellenaron. Lo sellaron. Después de que la niña desapareció. ¿Qué niña? No respondió. Solo me miró a los ojos y dijo. Ella no fue la única. Ella no fue la única. Esa frase resonó en mi pecho como una campana fúnebre. El hombre del abrigo marrón no dijo más. Solo asintió, lento, pesado, y desapareció en el estacionamiento como humo. Gary intentó seguirlo, preguntarle más,
pero el hombre ya se había ido antes de que pudiera dar un paso. Me quedé congelada. Una ráfaga de viento recorrió el estacionamiento y, lo juro, por un momento, sentí que alguien me tomaba de la mano. Pequeña, suave, familiar. Y luego, desapareció. Volvimos a casa en silencio. Esa tarde, me senté en el porche con Daisy a mis pies y el anillo aún en mi dedo. La foto de Emily y yo en mi regazo. La observé hasta que me ardieron los ojos. Toda mi vida había sido una mentira. Un edredón de recuerdos robados y gritos enterrados. Todo envuelto en silencio y vergüenza. Pero lo peor no fue solo haber olvidado a Emily. Fue haberla sobrevivido. Gary salió más tarde con 2 tazas de té y una manta para mis rodillas. Mamá, dijo en voz baja, ¿y si esto no ha terminado? Lo miré. ¿Qué quieres decir? Me entregó algo. Una carta. Sellada en un sobre blanco sin remitente. Igual que la que había iniciado todo esto. Dentro había una foto. Otra niña. Rubia. Ojos azules. Lazo rojo en el cabello. No era Emily. Ni yo. Una niña que nunca había visto antes. Y al dorso de la foto, garabateado con la misma letra temblorosa. Tú fuiste la primera en olvidar. Pero no la última. Sentí que los pulmones se me paralizaban. ¿De dónde salió esto? Pregunté. Estaba en tu buzón esta mañana. Miré el vecindario tranquilo. Las aceras vacías. La farola parpadeando en la esquina. Alguien me había estado observando. Alguien aún sabía la verdad. Llevamos la foto a la policía. La buscaron en todas las bases de datos. Ninguna coincidencia. Sin nombre. Sin reporte de persona desaparecida. Era como si no existiera. Igual que Emily. Los siguientes días se mezclaron. Apenas dormí. Seguía pensando en esa lista rayada en la pared del sótano. Los nombres. Las fechas. Niñas que desaparecieron sin explicación. ¿Realmente había hecho mi padre algo tan monstruoso? ¿Había escondido a toda una serie de víctimas bajo nuestros pies? ¿Y lo encubrió todo? Cada vez que cerraba los ojos, las escuchaba. No solo a Emily, sino a otras. Llorando, susurrando, rogando, pidiéndome que dijera la verdad. Entonces algo extraño sucedió. Gary me ayudaba a revisar viejas cajas de almacenamiento en el ático cuando sacó un viejo baúl de madera que no había visto en décadas. Dentro, recortes de periódicos polvorientos, dibujos infantiles y un pequeño cuaderno de cuero. Era la letra de mi madre. Lo abrí con dedos temblorosos. Página tras página de notas. Fechas, horas, nombres, y dispersas en los márgenes, líneas desesperadas y temblorosas. Se los está llevando otra vez. Oigo los gritos por la noche. Dios me perdone por quedarme. Emily lo sabe. Creo que Marta también. Dijo que si alguna vez lo cuento, me enterrará a mí también. No podía respirar. Mi madre lo sabía. Intentó dejar constancia. Documentarlo. Y luego, desapareció. Pasé a la última página. Una línea final. Si alguien encuentra esto, por favor, protejan a Marta. Las lágrimas brotaron todas de golpe. Calientes. Pesadas. Interminables. Ella no me había abandonado. Murió tratando de protegerme. Le entregamos el cuaderno a las autoridades. Reabrieron el caso, en silencio. Pero incluso con toda la evidencia, la casa seguía en pie. Sin excavaciones. Sin arrestos. Demasiados años habían pasado. Demasiadas personas querían mantenerlo enterrado. Pero yo no había terminado. Le pedí a Gary que me llevara a la casa una última vez. El cobertizo detrás había sido reconstruido, pero sabía exactamente dónde había estado el viejo. Llevamos palas, linternas y guantes. Y justo después de la medianoche, empezamos a cavar.
Fue difícil. Frío. Pero algo me seguía empujando hacia adelante. Y justo después de las 3 de la madrugada, la pala de Gary golpeó algo sólido. Desenterramos la tierra con cuidado. Era metal. Un cofre grande, oxidado, cerrado con cerrojo. Con manos temblorosas, Gary lo abrió con una palanca. Dentro. Huesos. Zapatos diminutos. Una muñeca con los labios cosidos. Y encima. Un lazo rojo. Caí de rodillas. Gary me rodeó con los brazos, pero no podía dejar de temblar. Llamamos al sheriff de inmediato. Esta vez, no pudieron ignorarlo. El forense contó 3 cráneos. Todos pequeños. Todos de niños. Encontraron más huesos bajo el cofre oxidado, esparcidos, frágiles, mezclados con restos de ropa descompuesta y un zapato pequeño bordado con una estrella. No podía apartar la vista, aunque cada parte de mí gritaba que corriera. Gary estaba detrás de mí. Silencioso. Pálido. Sabía en el momento en que comprendió que esto no era solo sobre nuestra familia. Era algo más grande. Y luego el sheriff encontró algo más, metido en la esquina del hoyo. Un frasco de vidrio. Dentro, una fotografía descolorida. Era yo, sosteniendo la mano de Emily. Ambas de pie en el porche de nuestra casa de infancia. Detrás de nosotras, mi padre. Una mano sobre cada hombro. Sonriendo. Pero al fondo, había otras niñas. Borrosas. Difusas. Como fantasmas en la foto. Mirando desde la ventana. El caso apareció en las noticias al día siguiente. Primero en canales locales. Restos encontrados en la antigua propiedad Granger. Luego se extendió como pólvora. Resultó que los nombres del cuaderno de mi madre coincidían con reportes de niñas desaparecidas entre 1952 y 1964 en 3 condados. Todas sin resolver. Todas consideradas fugitivas. Ninguna había sido encontrada. Hasta ahora. Lo llamaron el caso del sótano Granger. Los artículos etiquetaron a mi padre como el monstruo silencioso. Personas que antes lo elogiaban como hombre de familia trabajador cambiaron de tono de la noche a la mañana. Pero yo sabía la verdad. Él no era solo un monstruo. Era un sistema de silencio, de miedo, de control. Y yo lo sobreviví. Nunca encontraron su cuerpo. Fue declarado legalmente muerto hace décadas. Pero después de lo que pasó en ese sótano, nunca creeré que se haya ido del todo. Esa casa todavía se siente fría. Maldita. Viva, en el peor sentido. La demolerán la próxima semana. Gary y yo asistimos al memorial privado por las niñas cuyos restos encontramos. Se realizó a las afueras del pueblo, bajo un bosque de pinos altos. Colocaron pequeñas cruces de madera con nombres que pudimos confirmar y otras sin nombre para las que no. Llevé el lazo rojo que Emily solía usar y lo até a uno de los árboles. Ahora sí me acuerdo, susurré al arrodillarme. Ahora sí te recuerdo. Y por primera vez en mi vida. Me sentí en paz. La policía devolvió el diario de mi madre. Lo guardo en mi mesita de noche ahora, junto a la foto de nosotras 2 sonriendo en el porche. La misma que encontraron enterrada en aquel frasco. A veces me despierto en mitad de la noche, sin aliento, con el corazón acelerado. Todavía escucho su voz. Di la verdad, Marty. Y lo hice. Finalmente lo hice. La gente me pregunta cómo sobreviví a todo. Cómo bloqueé algo tan horrible. Cómo no lo recordaba. Pero la verdad es, algunos recuerdos no se pierden. Se entierran. Y a veces, toma toda una vida desenterrarlos. Pero cuando lo haces, liberas a los fantasmas. Mi nombre es Martha Ellen Granger. Tengo 84 años. Y por primera vez en mi vida, no le tengo miedo al sótano.